El sol de Valencia se filtraba entre las persianas del pequeño apartamento de la calle Caballeros, despertando a Marisol Santander Ruiz con la misma suavidad que lo había hecho durante los últimos 7 años. Sus ojos de miel dorada se abrieron lentamente, y por un instante el aroma de las flores de azahar que flotaba desde el balcón la tranquilizó. Era su perfume natural, el que había elegido desde niña cuando su abuela le enseñó que las mujeres valencianas llevaban la esencia de su tierra en la piel. «Mamá, ¿ya es hora de levantarse?». La voz melodiosa de Nicolás llegó desde la habitación contigua, acompañada del sonido de sus pies descalzos corriendo por el suelo de cerámica. Marisol sonrió, pasando instintivamente el dedo por su collar de cerámica azul, un gesto que había heredado de su madre y que la calmaba en los momentos de incertidumbre. Nicolás apareció en el umbral de la puerta, sus rizos castaños despeinados y esa pintiña característica cerca del labio que la hacía suspirar cada mañana. A los 7 años ya mostraba la curiosidad insaciable que ella tanto amaba y temía a la vez. «Buenos días, mi tesoro», murmuró extendiendo los brazos para recibirlo en un abrazo que olía a sueños y promesas cumplidas a medias. El desayuno transcurrió como siempre, Nicolás contándole sobre sus piedras coloridas nuevas, encontradas el día anterior en el parque, mientras ella preparaba café con leche y tostadas con tomate. La rutina los consolaba a ambos, era su pequeño mundo perfecto construido sobre bases que solo ella conocía realmente. «Hoy vamos al mercado central, ¿te acuerda?», dijo Marisol recogiendo su cabello cobrizo en una coleta desordenada. «Necesito más pintura azul para el mural de la escuela». Nicolás asintió entusiasmado, ya imaginando los churros con chocolate que siempre compraban después de las compras. Para él, esos pequeños rituales eran la felicidad completa. Mientras caminaban por las calles empedradas del barrio del Carmen, Marisol no podía quitarse de encima una extraña sensación. Quizás era el cambio de temporada, o tal vez la carta que había recibido la semana anterior del ayuntamiento, informándole sobre el nuevo proyecto de restauración arquitectónica que revitalizaría la zona histórica. Algo en el aire le susurraba que su vida, tan cuidadosamente construida, estaba a punto de cambiar. El mercado central bullía de vida como siempre. Los vendedores gritaban los precios de sus productos. El aroma de especias se mezclaba con el de pescado fresco, y Nicolás corría entre los puestos señalando todo lo que le llamaba la atención. Marisol compraba mecánicamente, su mente distraída, cuando una voz grave y familiar la paralizó. «Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar el puesto de cerámica tradicional valenciana?». El mundo se detuvo. Marisol reconoció esa voz antes incluso de darse vuelta. 7 años no habían logrado borrarla de su memoria, aunque había intentado con todas sus fuerzas enterrarla junto con los recuerdos que tanto dolor le causaban. Leandro Mendizábal Torres estaba ahí, a menos de 3 metros de distancia, con esa elegancia natural que siempre había tenido. Sus camisas blancas impecables, ahora con las mangas dobladas hasta los codos, revelaban unos antebrazos bronceados por el sol madrileño. Su cabello castaño, ligeramente más corto que antes, enmarcaba un rostro que había madurado, pero que conservaba esa intensidad en la mirada que una vez la había enamorado perdidamente. Sus ojos se encontraron y el tiempo se detuvo. Leandro la reconoció al instante. Era imposible no hacerlo. Marisol seguía siendo esa mujer que podía iluminar una habitación entera con su simple presencia, aunque ahora había algo diferente en ella, una fortaleza que no recordaba, una seguridad que la hacía aún más hermosa. «Marisol», susurró su nombre como una oración, como si temiera que pronunciarlo demasiado alto fuera a hacerla desaparecer. Ella mordió su labio inferior, ese gesto nervioso que él conocía tan bien, y sintió cómo todas las defensas que había construido durante años amenazaban con derrumbarse en segundos. «Leandro», respondió con una calma que no sentía, «no esperaba verte aquí». El aire entre ellos se cargó de electricidad, de preguntas no formuladas y de heridas que creían cerradas. Nicolás, ajeno a la tensión, siguió explorando los puestos cercanos, pero su risita infantil llegó hasta ellos como un eco del pasado que se negaba a morir. «He vuelto por trabajo», explicó Leandro, sin apartar la vista de ella. «Un proyecto de restauración. Pensé que Valencia me había enseñado todo lo que tenía que enseñarme, pero parece que me equivoqué». Marisol asintió,
fingiendo que su corazón no se había acelerado, que sus manos no temblaban ligeramente. Había soñado con este momento miles de veces. Había imaginado qué le diría, cómo reaccionaría. Pero ahora, frente a él, solo podía pensar en proteger a Nicolás de la tormenta que se avecinaba. «Mamá». La voz de su hijo la sacó de su ensimismamiento. Nicolás había regresado cargado de curiosidad y con una piedra nueva en la mano. «¿Quién es este señor?». Los ojos de Leandro se posaron en el niño por primera vez, y Marisol vio cómo su expresión cambiaba completamente. La sorpresa, la confusión y después, lentamente, una comprensión que la aterrorizó. Nicolás tenía los mismos ojos profundos de Leandro, la misma pintiña cerca del labio, la misma forma de ladear la cabeza cuando algo despertaba su interés. Era imposible no ver el parecido. Era como mirar una fotografía del pasado y el presente al mismo tiempo. «Nicolás, cariño», murmuró Marisol, su voz apenas un susurro. «Este es un viejo amigo de mamá». Leandro no pudo responder. Su mundo acababa de cambiar para siempre, y él ni siquiera sabía cómo procesar lo que estaba viendo. El niño le sonrió con esa inocencia que solo tienen los niños, ajeno al terremoto emocional que acababa de desatar en el corazón de ambos adultos. La pregunta silenciosa flotó en el aire como una espada de Damocles, esperando el momento perfecto para caer y destruir lo poco que quedaba de la tranquilidad que Marisol había construido tan cuidadosamente. La caja de cartón parecía juzgar a Marisol desde el rincón más oscuro de su armario. Durante 7 años había permanecido allí, guardando secretos que pesaban más que el silencio. Dentro, cuidadosamente dobladas, descansaban las cartas que jamás había tenido el valor de enviar. Cartas escritas con lágrimas, con rabia, con esperanza y finalmente con resignación. Después del encuentro en el mercado, Marisol había logrado escapar con Nicolás, inventando una excusa sobre una cita médica urgente. Pero ahora, en la soledad de su apartamento, mientras su hijo dormía la siesta, no podía dejar de temblar. Leandro había vuelto, y con él, todas las preguntas que había enterrado tan profundamente. Sus dedos acariciaron el collar de cerámica azul, ese gesto inconsciente que la tranquilizaba cuando el mundo parecía tambalearse. Se acercó al armario y con manos temblorosas sacó la caja. La primera carta estaba fechada 3 meses después de su partida. «Querido Leandro, hoy confirmé lo que sospechaba. Estoy embarazada. Sé que dijiste que necesitabas libertad, que Madrid era tu futuro, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Nunca la había terminado, como todas las demás. Mientras tanto, en el Hotel Caro, ubicado en el corazón del centro histórico de Valencia, Leandro caminaba como un león enjaulado por su habitación. Las vistas del Palau de la Generalitat, que tanto había admirado en su juventud, ahora le parecían burlarse de él. Sus manos temblaban mientras revisaba una y otra vez la foto que había tomado discretamente con su teléfono. Nicolás sonriendo, esa pintiña inconfundible, esos ojos que eran un espejo de los suyos. ¿Cómo era posible que no supiera? ¿Cómo Marisol había podido ocultarle algo tan importante? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos tormentosos. Era Sofía Ríos, su socia en Madrid. «Leandro, ¿cómo va todo por Valencia? Espero que no te hayas dejado llevar por la nostalgia». Su voz tenía ese tono controlador que siempre lo irritaba. «Recuerda que el proyecto de Singapur no puede esperar mucho más». «Sofía, necesito más tiempo aquí», respondió sin pensar, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «¿Más tiempo? Leandro, esto es trabajo, no unas vacaciones sentimentales. Te di una semana para cerrar el contrato de restauración y volver». Leandro cerró los ojos, sintiendo cómo su vida se dividía en 2 caminos completamente opuestos. Por un lado, el éxito profesional que había construido en Madrid, la seguridad económica, el reconocimiento. Por otro, un niño que podría ser su hijo y una mujer que nunca había logrado olvidar realmente. «Te llamaré mañana», murmuró antes de colgar, ignorando las protestas de Sofía. A la mañana siguiente, Marisol caminaba hacia su trabajo en la escuela infantil municipal, ubicada en el vibrante barrio de Ruzafa. Sus pasos eran más lentos de lo habitual, como si cada metro la acercara a un destino inevitable. Nicolás corría a su lado, con esa energía inagotable que solo tienen los niños, ajeno completamente a la turbulencia emocional de su madre.
«Mira, mamá, otro señor elegante», exclamó Nicolás, señalando hacia la entrada de la escuela. El corazón de Marisol se detuvo. Allí estaba Leandro, apoyado contra su coche con esa elegancia natural que siempre había tenido. Llevaba una camisa azul claro que resaltaba sus ojos y parecía haber pasado la noche en vela, igual que ella. «Buenos días, Marisol», dijo cuando se acercaron, su voz ronca por la falta de sueño. «Necesitamos hablar». «No aquí», susurró ella, consciente de las miradas curiosas de otras madres. «No delante de Nicolás». Leandro asintió, comprendiendo inmediatamente. Se agachó hasta quedar a la altura del niño, y Marisol contuvo la respiración al ver la emoción en sus ojos. «Hola, Nicolás. Soy Leandro. ¿Te gusta coleccionar piedras?» Los ojos del niño se iluminaron. Pocas veces los adultos recordaban sus aficiones. «Sí, tengo una muy bonita que encontré ayer. Es azul como el mar, pero pequeñita. Me encantaría verla algún día», respondió Leandro, y había tanta sinceridad en su voz que Marisol sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Después de dejar a Nicolás en la escuela, caminaron en silencio hacia el cercano jardín del Turia. El antiguo cauce del río, convertido ahora en un pulmón verde que atravesaba la ciudad, había sido testigo de muchas de sus citas cuando eran jóvenes. Marisol no podía evitar la ironía de estar allí nuevamente, pero esta vez cargando el peso de 7 años de secretos. Se sentaron en un banco bajo la sombra de unos naranjos, y por un momento, el único sonido fue el de los pájaros y el tráfico lejano. «Es mío, ¿verdad?», preguntó Leandro finalmente, su voz apenas un susurro. Marisol sintió cómo todas sus defensas se desmoronaban. Por años había imaginado este momento, había ensayado las palabras, había preparado explicaciones, pero ahora, frente a la vulnerabilidad en los ojos de Leandro, solo pudo asentir. «Sí», murmuró, «Nicolás es tu hijo». Las palabras flotaron en el aire como una confesión que había esperado 7 años para ser pronunciada. Leandro cerró los ojos, como si necesitara un momento para procesar completamente lo que acababa de escuchar. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué me privaste de conocerlo?». Marisol se levantó del banco bruscamente, su temperamento español encendiéndose como una llama. «¿Privarte?». Su voz se alzó. «Tú fuiste quien se largó. Tú fuiste quien dijo que necesitabas libertad, que Valencia se te había quedado pequeña, que yo me había vuelto demasiado intensa para tus planes». «Pero un hijo es diferente», gritó Leandro, levantándose también. «Un hijo lo cambia todo, ¿así?». Los ojos de Marisol brillaron con lágrimas de rabia. «¿Cómo cambió tu decisión de irte a Madrid? ¿Cómo cambió tu discurso sobre que necesitabas encontrarte a ti mismo lejos de mí?». Se miraron fijamente, jadeando, como dos gladiadores en una arena invisible. El dolor de años de silencio se había transformado en ira, y ambos sabían que esta conversación era solo el comienzo de una tormenta que había estado gestándose durante demasiado tiempo. «Escribí cartas», susurró Marisol finalmente, su voz quebrada. «Escribí tantas cartas, pero nunca las envié, porque sabía que vendrías por obligación, no por amor, y mi hijo, nuestro hijo, merece algo mejor que eso». Leandro sintió como si le hubieran clavado una daga en el pecho. Cada palabra de Marisol era cierta, y esa verdad dolía más que cualquier reproche. 3 días habían pasado desde la confesión en el jardín, y Valencia parecía haberse vuelto más pequeña para Marisol. En cada esquina esperaba encontrarse con Leandro, en cada café creía ver su silueta elegante, en cada sonido de pasos masculinos su corazón se aceleraba. Había subestimado lo que significaría tenerlo de vuelta en su ciudad, respirando el mismo aire que ella y Nicolás. El teléfono de su pequeño apartamento sonó mientras preparaba la merienda de su hijo. Era Carmen Vidal, la directora de la escuela infantil y su mejor amiga desde la universidad. «Mari, necesitas venir a la escuela ahora mismo». La voz de Carmen sonaba tensa. «Ha venido un hombre preguntando por ti. Dice que es el padre de Nicolás». Las manos de Marisol temblaron tanto que casi deja caer el teléfono. Se había imaginado que Leandro podría hacer algo así, pero no tan pronto. «¿Dónde está Nicolás?», preguntó ya agarrando las llaves. «Tranquila, está en el patio jugando. Pero Mari, este hombre no parece de los que se dan por vencidos fácilmente». Cuando Marisol llegó a la escuela, encontró a Leandro sentado en la pequeña sala de espera, con las manos entrelazadas y una expresión que mezclaba determinación con nerviosismo.
Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones de lino beige, pero había algo diferente en él, una vulnerabilidad que no recordaba de su juventud. Marisol se levantó inmediatamente al verla. «Gracias por venir. ¿Qué haces aquí, Leandro?», susurró, consciente de que otros padres los observaban con curiosidad. «Acordamos que esto se haría poco a poco». «No acordamos nada», respondió él con suavidad pero firmeza. «Tú te fuiste corriendo después de decirme que tengo un hijo. ¿Esperabas que me quedara de brazos cruzados?». Carmen apareció en ese momento, observando la tensión entre ellos con la sabiduría de quien había consolado a Marisol durante muchas noches difíciles. «¿Por qué no hablan en mi oficina?», sugirió. «Nicolás está entretenido con los bloques de construcción». En la pequeña oficina, rodeados de dibujos infantiles y el aroma a crayones, la conversación se sintió aún más íntima y peligrosa. «Quiero conocerlo realmente», dijo Leandro sin preámbulos. «No como un extraño que aparece de vez en cuando. Quiero saber qué le gusta desayunar, qué lo hace reír, qué lo asusta por las noches». Marisol se mordió el labio inferior, ese gesto que delataba su nerviosismo. «No es tan simple, Leandro. Nicolás es un niño sensible. No puedo simplemente decirle que el papá que nunca conoció ha aparecido de la nada». «Entonces no le digas que soy su padre». «Todavía no». Leandro se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. «Dile que soy un amigo tuyo, que quiere conocerlo. Déjame demostrar que puedo ser parte de su vida sin desarmarla completamente». Había algo en la voz de Leandro que tocó una fibra profunda en Marisol. Durante años había fantaseado con este momento. Había imaginado cómo sería si él regresara arrepentido, pidiendo una oportunidad. Pero ahora que estaba sucediendo realmente, el miedo la paralizaba. «Una oportunidad», murmuró finalmente. «Una sola oportunidad, Leandro. Si haces algo que lastime a Nicolás, desapareces de nuestras vidas para siempre». El alivio en el rostro de Leandro fue tan evidente que Marisol sintió una punzada de dolor. ¿Realmente había dudado de que ella le daría esa oportunidad? Esa tarde, en el pequeño parque cerca de la lonja de la Seda, Nicolás corría entre los columpios mientras Marisol y Leandro se sentaban en un banco cercano. La distancia entre ellos era prudente, pero cargada de electricidad. «Mamá, ¿el señor Leandro puede venir a merendar a casa?», preguntó Nicolás de repente, acercándose con las mejillas rosadas por el ejercicio. La pregunta tomó a ambos adultos por sorpresa. Marisol miró a Leandro, quien asintió casi imperceptiblemente. «Claro, cariño. Si el señor Leandro quiere, puede acompañarnos». «Sí», exclamó Nicolás aplaudiendo. «¿Te gustan los churros, señor Leandro? Mamá hace los mejores de Valencia». «Me encantan los churros», respondió Leandro, y su sonrisa era genuina. «Pero estoy seguro de que los de tu mamá son especiales». En el pequeño apartamento de la calle Caballeros, Leandro observaba cada detalle como si fuera un arqueólogo descubriendo tesoros. Las paredes estaban llenas de dibujos de Nicolás, pequeñas obras de arte que mostraban casas con 3 figuras de palos, una mujer con cabello largo, un niño pequeño y, ocasionalmente, una figura masculina desdibujada que flotaba en un lado del papel. «Mira, señor Leandro». Nicolás corrió hacia su habitación y regresó con una caja de zapatos. «Estas son mis piedras especiales». Leandro se sentó en el suelo, cruzando las piernas, y observó con fascinación genuina cada piedra que Nicolás le mostraba. Una rosada del puerto, una negra brillante de la playa de la Malvarrosa, una blanca perfectamente redonda que había encontrado en el jardín del Turia. «Esta es mi favorita», dijo Nicolás, sacando una piedra azul pequeña. «La encontré el día que conocí a mamá. Bueno, no cuando nací, sino cuando mamá me contó que me había estado esperando mucho tiempo». Marisol se detuvo en seco mientras preparaba la merienda en la cocina. Nicolás había malinterpretado una de sus historias sobre el embarazo y ahora había creado su propia versión poética de su nacimiento. «¿Tu mamá te estuvo esperando mucho tiempo?», preguntó Leandro suavemente. «Sí, me dijo que había alguien más que también me estaba esperando, pero que se había perdido, como cuando pierdes algo muy importante y no sabes dónde está». Leandro sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Sin saberlo, Nicolás había resumido perfectamente los últimos 7 años de su vida. Él había estado perdido y no había sabido que alguien lo estaba esperando. «¿Y crees que esa persona perdida podría encontrar el camino de vuelta?», preguntó, su voz apenas un susurro. Nicolás lo miró con esos ojos profundos que eran tan parecidos a los suyos.
Mamá dice que las personas importantes siempre encuentran el camino de vuelta, solo que a veces se toman mucho tiempo. Cuando Leandro levantó la vista, encontró a Marisol parada en el umbral de la cocina, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. En ese momento, supo que su hijo había heredado no solo sus ojos, sino también la sabiduría de su madre para sanar corazones rotos con palabras simples y verdaderas. La merienda transcurrió en un ambiente extrañamente cómodo. Nicolás llenaba los silencios con su charla incesante sobre escuela, amigos y planes para el verano. Leandro escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo, haciendo preguntas que demostraban interés genuino. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Nicolás abrazó a Leandro con naturalidad. «¿Vendrás mañana también?», preguntó esperanzado. Leandro miró a Marisol por encima de la cabeza del niño, buscando permiso. «Si tu mamá está de acuerdo, me encantaría volver mañana». «Sí», gritó Nicolás. «Y puedes conocer a mi profesora de arte. Ella pinta murales enormes como mamá». Después de que Nicolás se fuera a bañar, Marisol acompañó a Leandro hasta la puerta. En el pequeño rellano, iluminados apenas por la luz amarillenta del pasillo, se miraron con una intensidad que los transportó 7 años atrás. «Gracias», murmuró Leandro, «por darme esta oportunidad, por criarlo también». Marisol asintió, sin confiarse completamente a hablar. Había algo en la forma en que Leandro había interactuado con Nicolás que había tocado algo profundo en ella, una esperanza que había enterrado hace mucho tiempo. «No me decepciones, Leandro», susurró finalmente. «No otra vez». El atelier de Marisol estaba ubicado en una antigua casa del siglo XVIII, en el corazón del barrio del Carmen. Las paredes de piedra conservaban la frescura del verano valenciano, y los techos altos permitían que la luz natural se filtrara a través de grandes ventanales que daban a un pequeño patio interior lleno de macetas con geranios rojos. Era sábado por la mañana, y Marisol había decidido, después de mucha deliberación interna, invitar a Leandro a conocer su espacio de trabajo. Nicolás había insistido tanto en mostrarle dónde mamá pinta cosas bonitas que finalmente había cedido. «¡Mira, mira!». Nicolás corrió hacia el gran mural que cubría una de las paredes laterales. «Este es el dragón que mamá pintó para mí». Leandro se quedó sin aliento al ver la obra. Era un dragón majestuoso, pero amigable, con escamas que parecían brillar bajo la luz matutina. Sus ojos eran dorados, del mismo color que los de Marisol, y alrededor de él volaban pequeños pájaros de colores vibrantes. Pero lo que más lo impactó fue la pequeña figura humana que cabalgaba sobre el lomo del dragón, un niño con rizos castaños y una sonrisa radiante. «Es increíble», murmuró, acercándose para observar los detalles. «Marisol, esto es arte de verdad». Ella se ruborizó ligeramente, limpiándose las manos en su delantal manchado de pintura. Llevaba una blusa bohemia de color crema y una falda larga de tela vaporosa que se movía con cada uno de sus pasos. Su cabello cobrizo estaba recogido en un moño desordenado, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. «Es solo algo que hago para relajarme», respondió, restando importancia a su talento con esa humildad que siempre la había caracterizado. «No es solo algo», insistió Leandro, observando otros lienzos que descansaban contra las paredes. «Esto es extraordinario. ¿Por qué no haces exposiciones? ¿Por qué no...?» «Porque tengo un hijo que alimentar y un alquiler que pagar», lo interrumpió Marisol, pero sin dureza. «El arte no siempre da de comer, Leandro. Eso tú lo sabías cuando te fuiste a perseguir proyectos más rentables». El comentario llegó como una bofetada silenciosa, pero Leandro se lo merecía. Había elegido la seguridad económica por encima de los sueños compartidos que una vez habían tenido. Nicolás, ajeno a la tensión entre los adultos, había encontrado una caja con pinceles y estaba explicándole a Leandro la diferencia entre cada uno, imitando las palabras técnicas que había escuchado a su madre usar cientos de veces. «Este es para los detalles finos», decía con seriedad, sosteniendo un pincel del número 2. «Y este otro es para cuando quieres hacer nubes gordas». «¿Nubes gordas?», preguntó Leandro, sonriendo genuinamente por primera vez en días. «Sí, como las que salen cuando llueve mucho, pero después sale el sol». Marisol observaba la interacción desde lejos, mezclando colores en su paleta. Había algo mágico en ver a Leandro interactuar con Nicolás,
como si una parte de él, que había estado dormida durante años, hubiera despertado súbitamente. Era el mismo hombre que una vez había pasado horas construyendo castillos de arena con ella en la playa de la Malvarrosa, el mismo que soñaba con crear espacios que inspiraran a las personas. El teléfono de Leandro sonó de repente, rompiendo la armonía del momento. Era Sofía. «Perdón, tengo que contestar», murmuró alejándose hacia el patio. «Leandro, ¿qué diablos está pasando contigo?». La voz de Sofía era tan alta que se escuchaba desde el atelier. «El cliente de Singapur está impaciente. Necesito que vuelvas a Madrid ahora mismo. Ya te dije que necesito más tiempo aquí», respondió Leandro, bajando la voz. «¿Más tiempo para qué? ¿Para jugar al turista nostálgico? Tenemos un negocio que dirigir, Leandro, un negocio que has construido conmigo durante 5 años». Marisol no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. Cada palabra de esa mujer le recordaba por qué Leandro había elegido irse la primera vez. Madrid lo llamaba otra vez, con sus promesas de éxito y reconocimiento internacional. «Mamá, ¿por qué el señor Leandro parece triste?», preguntó Nicolás, notando el cambio en el ambiente. «A veces los adultos tienen conversaciones difíciles, cariño», respondió Marisol abrazándolo. «¿Por qué no preparas los colores para pintar tu piedra favorita?». Cuando Leandro regresó, su expresión había cambiado completamente. La relajación y la alegría de los momentos anteriores habían sido reemplazadas por tensión y preocupación. «¿Todo bien?», preguntó Marisol, aunque conocía la respuesta. «Es trabajo», murmuró él. «Tengo responsabilidades en Madrid». «Claro». Marisol sintió cómo se levantaba el muro defensivo que había tardado días en bajar. «Siempre has tenido responsabilidades más importantes en otros lugares». Leandro la miró fijamente, reconociendo el dolor en sus palabras. «No es lo que piensas, Marisol». «¿No?». Ella se acercó bajando la voz para que Nicolás no los escuchara. «No es exactamente lo mismo que pasó hace 7 años. Una llamada desde Madrid recordándote que tienes una vida más importante esperándote lejos de aquí. Es diferente ahora», insistió él. «Ahora sé lo que dejé atrás». «¿En serio?». Los ojos de Marisol brillaron con una mezcla de lágrimas contenidas y rabia. «Porque desde aquí parece exactamente lo mismo. La misma indecisión, la misma incapacidad de elegir lo que realmente quieres». Nicolás se acercó en ese momento, sosteniendo un dibujo que acababa de terminar. Era una casa de 3 pisos, igual que la que le había descrito a Leandro días atrás, pero esta vez había añadido detalles: ventanas con flores, un sol sonriente y 3 figuras tomadas de la mano frente a la puerta. «Es para ti, señor Leandro», dijo con orgullo, «para que no te olvides de nosotros si tienes que irte de viaje». Las palabras del niño cayeron como piedras en un estanque silencioso. Leandro tomó el dibujo con manos temblorosas, sintiendo el peso de la inocencia y la esperanza de su hijo. «Nicolás», murmuró, arrodillándose para quedar a su altura, «¿cómo sabías que podría tener que irme de viaje?». «Los papás de mis amigos siempre se van de viaje por trabajo», respondió el niño con naturalidad, «pero siempre vuelven. ¿Tú también vas a volver?». La pregunta flotó en el aire como una promesa que nadie sabía si podría cumplirse. Marisol observaba la escena con el corazón partido, viendo cómo su hijo se abría emocionalmente a un hombre que podría desaparecer de sus vidas tan súbitamente como había aparecido. Leandro miró a Marisol, buscando alguna señal, alguna pista de lo que debía responder. Pero ella ya había tomado su decisión. No podía permitir que Nicolás se encariñara más con alguien que claramente no estaba seguro de quedarse. «Nicolás, cariño», interrumpió suavemente. «El señor Leandro tiene trabajo importante en Madrid. Es normal que tenga que irse. ¿Pero va a volver para mi cumpleaños?», preguntó Nicolás esperanzado. «Faltan solo 3 semanas». Leandro sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Su hijo cumplía años en 3 semanas y él ni siquiera lo sabía. 8 cumpleaños había perdido ya. 8 velas que nunca había visto soplar. «Tu cumpleaños», repitió, como si las palabras fueran extrañas en su boca. «El 15 de julio», dijo Marisol fríamente. «Cumple 8 años. Pero no te preocupes, hemos sobrevivido bien sin celebraciones paternas hasta ahora». La crueldad sutil en las palabras de Marisol era su mecanismo de defensa, pero Leandro la sintió como un latigazo que se merecía completamente. El teléfono de Leandro volvió a sonar. Esta vez Sofía había enviado un mensaje de texto,
El vuelo sale mañana a las 14:00. He reservado tu asiento. No me falles. Leandro miró el mensaje, después el dibujo en sus manos, después los ojos esperanzados de Nicolás y finalmente el rostro pétreo de Marisol. Su vida se dividía nuevamente entre dos mundos, y esta vez la elección parecía imposible de hacer. «Tengo que irme», murmuró finalmente, odiándose por las palabras que salían de su boca. «Pero no hay peros, Leandro», lo interrumpió Marisol. «O te quedas o te vas. Como siempre, la elección es tuya». Mientras Leandro salía del atelier, Nicolás corrió hacia la ventana para despedirse con la mano. El gesto inocente del niño se sintió como una despedida que ninguno de los tres quería que fuera definitiva. El aeropuerto de Valencia nunca había parecido tan pequeño y claustrofóbico. Leandro estaba sentado en la sala de espera, con su maleta a los pies y el billete de avión a Madrid arrugado en su mano derecha. En la izquierda sostendría el dibujo de Nicolás como si fuera un talismán sagrado. Faltaban 40 minutos para el vuelo. Su teléfono había sonado 3 veces en la última hora. Sofía, impaciente. El cliente de Singapur, preguntando por el retraso. Su vida profesional lo llamaba con la urgencia de quien no acepta un no por respuesta. Pero en su mente solo podía ver los ojos de Nicolás preguntándole si volvería para su cumpleaños. 8 años. Su hijo cumpliría 8 años, y él había estado ausente para todos los anteriores. Vuelo IB-31281 con destino Madrid. Embarque inmediato por puerta número 7. El anuncio resonó como una sentencia. Leandro se levantó mecánicamente, pero algo en su pecho se apretó tanto que apenas podía respirar. Caminó hacia la puerta de embarque, pero cada paso se sentía como caminar en arenas movedizas. Mientras tanto, en el apartamento de la calle Caballeros, Marisol intentaba mantener la normalidad. Había preparado el almuerzo favorito de Nicolás, paella valenciana con pollo y verduras, pero el niño apenas había tocado el plato. «Mamá, ¿el señor Leandro ya se fue en el avión?», preguntó por 5ª vez en media hora. «Sí, cariño, ya debe estar volando hacia Madrid». «¿Y ya no va a volver?». Marisol sintió cómo se le partía el corazón. Había estado protegiéndose a sí misma, construyendo muros para evitar salir lastimada otra vez, pero no había considerado completamente el impacto en Nicolás. Su hijo había empezado a ilusionarse con tener una figura paterna, y ella había permitido que eso sucediera. «No lo sé, Nicolás. Los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles. Pero él me gustaba», murmuró el niño, jugando con su comida. «Me gustaba cómo me escuchaba cuando le hablaba de mis piedras». En el aeropuerto, Leandro había llegado hasta la puerta de embarque, pero no conseguía dar el último paso. Había una cola de pasajeros entrando al avión, y él estaba inmóvil, mirando el dibujo arrugado en su mano. Una casa de 3 pisos, una familia de 3 personas tomadas de la mano. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez no era Sofía ni el cliente, era un número que no reconocía. «¿Diga, señor Leandro?». La voz era pequeña, temblorosa. «Soy Nicolás». El mundo se detuvo. Leandro sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones de aire. «Nicolás, ¿cómo conseguiste mi número?». «Lo escribiste en un papel cuando mamá fue al baño ayer. Lo guardé en mi bolsillo». La voz del niño se quebró ligeramente. «¿Ya estás en el avión?». «Yo estoy en el aeropuerto», admitió Leandro, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Puedo pedirte algo?», susurró Nicolás. «Lo que quieras. ¿Puedes no irte? Solo por mi cumpleaños. Después puedes irte si quieres, pero nunca he tenido un papá en mi cumpleaños». Las palabras de Nicolás cayeron como un rayo. El niño había dicho papá. «No, señor Leandro, no amigo de mamá. Papá». «Nicolás». La voz de Leandro se quebró. «¿Sabes quién soy realmente?». «Sí», respondió el niño con una naturalidad que solo tienen los niños sabios. «Eres mi papá. Tienes mis mismos ojos y la misma pintiña. Y mamá se pone triste y feliz al mismo tiempo cuando te ve». Última llamada para el vuelo IB-321. Últimos pasajeros. Favor dirigirse a puerta número 7. Leandro miró hacia la puerta del avión, después hacia la salida del aeropuerto. La decisión más importante de su vida se reducía a un simple paso, hacia adelante o hacia atrás. «Nicolás», dijo finalmente, «¿me haces un favor?». «¿Cuál?». «Dile a tu mamá que prepare 3 platos para la cena, que hay alguien que quiere conocer mejor sus churros caseros».
Del otro lado de la línea, Nicolás gritó de felicidad tan fuerte que Marisol vino corriendo desde la cocina. «Mamá, mamá, papá dijo que viene a cenar». Marisol tomó el teléfono con manos temblorosas. «Leandro, ¿qué está pasando?» «Estoy volviendo a casa, Marisol», respondió él, ya caminando hacia la salida del aeropuerto. «Estoy volviendo a casa por primera vez en 7 años. ¿Y Madrid? ¿Y tu trabajo?» «Hay trabajos que se consiguen de nuevo, pero hay familias que solo se tienen una vez en la vida». Marisol se apoyó contra la pared, sintiendo cómo todas sus defensas se desmoronaban de una vez. «¿Estás seguro?», susurró. «¿Realmente estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». 1 hora después, Leandro tocó la puerta del apartamento de la calle Caballeros. Cuando Marisol abrió, lo encontró con una sonrisa que no había visto en años y una bolsa de la pastelería más famosa de Valencia. «Traje tarta de cumpleaños», dijo, «para practicar antes del día 15». Nicolás apareció corriendo detrás de su madre y se lanzó a los brazos de Leandro con una naturalidad que derritió cualquier barrera que pudiera quedar entre ellos. «¿De verdad te vas a quedar?», preguntó el niño, abrazándolo fuerte. «Me voy a quedar», respondió Leandro mirando por encima de la cabeza de su hijo hacia los ojos de Marisol. «Esta vez me quedo de verdad». Esa noche, mientras cenaban la mejor paella que Leandro había probado en años, su teléfono no paró de sonar. Sofía, furiosa. El cliente de Singapur confundido, su vida anterior reclamándolo con desesperación, pero por primera vez en mucho tiempo, Leandro apagó el teléfono y se concentró en lo que realmente importaba: escuchar a su hijo contar historias de piedras mágicas y ver cómo Marisol sonreía tímidamente cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente. La familia que nunca supo que había perdido estaba finalmente reunida, y ninguna llamada de Madrid podría cambiar eso. 2 semanas habían pasado desde que Leandro decidió quedarse, y Valencia parecía haberse transformado en un lugar completamente nuevo. Ya no caminaba por sus calles como un turista nostálgico, sino como alguien que intentaba reconstruir una vida que había abandonado años atrás. Se había mudado temporalmente a una pequeña pensión cerca de la plaza del ayuntamiento, pero pasaba la mayor parte del tiempo con Marisol y Nicolás. Las mañanas las dedicaba a llevar a su hijo al colegio, algo que nunca había imaginado que podría ser tan significativo. Ver correr a Nicolás hacia sus amigos, gritando «Mi papá me trajo hoy», era una sensación que no sabía cómo procesar. Pero no todo era perfecto. Esa mañana, mientras desayunaban en el pequeño café de la esquina que se había convertido en su rutina matutina, Marisol tenía esa expresión tensa que Leandro había aprendido a reconocer. Pasaba el dedo por su collar de cerámica, ese gesto inconsciente que aparecía cuando algo la preocupaba. «¿Qué pasa?», preguntó él, mientras Nicolás construía torres con los sobres de azúcar. «Llegó una carta del banco ayer», murmuró ella, bajando la voz. «Están amenazando con ejecutar la hipoteca del atelier». Leandro se tensó inmediatamente. Durante esas 2 semanas, había estado viviendo en una burbuja de felicidad familiar, pero había olvidado que la vida real tenía problemas que no se solucionaban solo con buenas intenciones. «¿Cuánto debes?» 12.000 euros, respondió Marisol, evitando su mirada. «Llevo 3 meses de retraso, entre el alquiler de casa, los gastos de Nicolás y... Yo puedo... No», lo interrumpió ella firmemente. «No voy a hacer tu proyecto de caridad, Leandro. Ya he sobrevivido 7 años sola. Puedo encontrar una solución». «¿Y si no es caridad?», insistió él. «¿Y si es una inversión?». Marisol lo miró con desconfianza. «¿Qué tipo de inversión?». Leandro había estado dándole vueltas a una idea durante días, pero no había encontrado el momento adecuado para proponerla. «¿Recuerdas nuestros planes de estudiantes?», preguntó suavemente. «Queríamos crear un espacio donde el arte y la arquitectura se encontraran. Un lugar donde los niños pudieran aprender mientras sus padres trabajaban, donde la comunidad pudiera reunirse. Eso era un sueño de juventud, Leandro. ¿Y por qué no puede ser un proyecto de adultos?». Nicolás, que había estado fingiendo no escuchar, levantó la cabeza de sus torres de azúcar. «¿Van a construir algo juntos, como en los programas de televisión donde hacen casas bonitas?». La pregunta inocente del niño hizo sonreír a ambos adultos, aliviando momentáneamente la tensión. «Algo así, campeón», respondió Leandro. «¿Te gustaría que mamá y yo trabajáramos juntos?». «Sí», exclamó Nicolás. «Y yo podría ayudar.
Sé mezclar colores y cargar cosas pequeñas. Esa tarde, Leandro llevó a Marisol a ver un edificio abandonado en el barrio de Ruzafa. Era una antigua fábrica textil del siglo XIX, con techos altos y ventanales enormes que permitían una entrada de luz natural espectacular. «Está en ruinas», murmuró Marisol observando las paredes descascarilladas y los suelos agrietados. «Las mejores cosas se construyen sobre ruinas», respondió Leandro, su voz cargada de doble sentido. «Mira la estructura ósea. Los cimientos son sólidos. Solo necesita cariño». Marisol caminó por el espacio vacío, imaginando posibilidades a pesar de sí misma. Podía ver talleres de arte en la planta baja, estudios de arquitectura en el primer piso, una cafetería comunitaria en el espacio central. «¿Cómo pagaríamos algo así?», preguntó prácticamente. «Tengo ahorros», admitió Leandro. «No toqué ni un euro de ellos durante estos años en Madrid, como si estuviera esperando el momento correcto para invertirlos en algo que realmente importara. ¿Y si no funciona? ¿Y si es un fracaso?». Leandro se acercó a ella sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. «¿Y si funciona? ¿Y si es exactamente lo que esta ciudad necesita?». Sus ojos se encontraron en el espacio vacío y lleno de polvo, y por un momento pudieron ver el mismo futuro. Niños corriendo por pasillos llenos de luz, adultos aprendiendo nuevas habilidades, familias creando recuerdos juntas. «Hay algo más», dijo Leandro suavemente. «Sofía viene mañana desde Madrid». La expresión de Marisol se endureció inmediatamente. «¿Viene? ¿Por qué? Quiere hablar conmigo personalmente. Dice que mi decisión de quedarme está arruinando 5 años de trabajo conjunto. ¿Y lo está haciendo?». Leandro suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Probablemente, pero algunas cosas valen la pena el riesgo». Esa noche, Nicolás se quedó dormido entre sus padres en el sofá pequeño del apartamento, agotado después de un día explorando el edificio mágico como lo había bautizado. Marisol y Leandro se quedaron despiertos, hablando en susurros para no despertarlo. «Tengo miedo», admitió ella. «Tengo miedo de volver a creer en los sueños que compartimos una vez». «¿Por qué?». «Porque cuando se rompen duele el doble. La primera vez por perder el sueño, la segunda por haber sido tan tonta de creer que podía volver a ser real». Leandro extendió su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando no lo hizo, entrelazó sus dedos con los de ella. «Esta vez es diferente», murmuró. «Esta vez no estoy huyendo de nada. Estoy corriendo hacia algo». ¿Hacia qué? Hacia la familia que siempre debía haber tenido, hacia la vida que siempre debía haber elegido. Marisol apretó su mano, permitiéndose por primera vez en años creer que tal vez, solo tal vez, los finales felices no eran solo cosas de cuentos de hadas. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz le susurraba que Sofía Ríos no había venido desde Madrid solo para una conversación amistosa, y que las batallas más difíciles a veces comenzaban justo cuando creías que habías ganado la guerra. Nicolás se movió entre ellos, murmurando algo en sueños sobre dragones y casas de 3 pisos, recordándoles que ahora tenían más que perder, pero también mucho más por lo que luchar. Sofía Ríos llegó a Valencia como un huracán vestido de diseñador. Su taxi se detuvo frente al Hotel Las Arenas justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la playa de la Malvarrosa, tiñendo el cielo de tonos dorados que contrastaban dramáticamente con su humor negro. Llevaba un traje sastre gris perla que gritaba poder y dinero, tacones que repiqueteaban como balas contra el pavimento, y una expresión que podría congelar el Mediterráneo. A sus 42 años, Sofía era una mujer que había construido su vida sobre el control absoluto de cada variable, y Leandro Mendizábal acababa de convertirse en la variable más impredecible de su ecuación perfecta. Mientras ella se registraba en el hotel, Leandro paseaba nerviosamente por el atelier de Marisol. Había decidido contarle todo sobre su sociedad con Sofía, sobre los proyectos que habían construido juntos, sobre el dinero que estaba arriesgando al quedarse en Valencia. «Trabajamos juntos desde hace 5 años», explicaba mientras Marisol pintaba, aparentemente concentrada en un lienzo donde estaba creando un jardín de girasoles. «Ella maneja la parte financiera y comercial, yo me encargo del diseño y la creatividad». «¿Y algo más?», preguntó Marisol sin levantar la vista de su pintura, pero Leandro notó cómo se tensaban sus hombros. «¿Qué quieres decir?». «Leandro, soy una mujer»,
Reconozco el tono de voz de otra mujer cuando habla de un hombre que considera suyo. Él se detuvo en seco. Durante años había negado que existiera algo más que una relación profesional con Sofía, pero era cierto que ella había dejado entrever en múltiples ocasiones que esperaba algo más. Nunca pasó nada entre nosotros, dijo finalmente. Pero tienes razón, ella quería que pasara. Marisol dejó el pincel sobre la paleta y se giró para mirarlo directamente. ¿Y tú? Yo estaba demasiado ocupado trabajando para olvidarte como para darme cuenta de lo que ella esperaba. La honestidad brutal de la respuesta tocó algo profundo en Marisol. Se limpió las manos en su delantal y se acercó a él. ¿Qué va a pasar cuando ella llegue mañana? No lo sé, admitió Leandro, pero sé que no voy a cambiar de opinión. Mi lugar está aquí, con ustedes. El encuentro estaba programado para las 3 de la tarde en el hotel de Sofía. Leandro llegó puntual, con la camisa impecable pero las manos temblando ligeramente. La encontró en la terraza del bar, con vista al mar, bebiendo un martini y revisando documentos como si estuviera en su oficina de Madrid. «Llegas tarde», dijo sin mirarlo, aunque su reloj marcaba exactamente las 3. «Llego a tiempo, Sofía. Para los estándares valencianos, tal vez», respondió con acidez. «Siéntate, tenemos que hablar». Leandro se sentó frente a ella, notando cómo varios huéspedes del hotel los miraban discretamente. Sofía tenía esa presencia magnética que atraía miradas, pero también había algo depredador en la forma en que observaba a Leandro. «¿Sabes cuánto dinero has perdido en estas 2 semanas?» comenzó, deslizando una carpeta hacia él. «El cliente de Singapur se fue con los arquitectos de Barcelona. El proyecto de los condominios de lujo en Marbella canceló el contrato. Y hay 3 clientes más que están considerando romper sus acuerdos contigo». Leandro abrió la carpeta y sintió cómo se le hundía el estómago. Los números eran devastadores. «¿Puedo conseguir otros proyectos desde Valencia?» Sofía se rió amargamente. «Leandro, esto no es un juego. Hemos construido una reputación internacional. Tenemos empleados que dependen de nosotros. No puedes simplemente decidir que quieres jugar a la familia feliz y destruir todo lo que hemos trabajado». «No estoy jugando a nada», respondió él intentando mantener la calma. «He tomado una decisión sobre mi vida». «¿Tu vida?» Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz pero intensificando su tono. «O la vida de una mujer que te abandonó hace 7 años y ahora te manipula con un niño». Las palabras de Sofía cayeron como bofetadas. Leandro sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. «Cuidado, Sofía». «¿Cuidado con qué?» «Con decir la verdad». Sus ojos brillaron con malicia. «Investigué un poco sobre tu pequeña familia valenciana. Marisol Santander, artista sin éxito, madre soltera, con deudas hasta el cuello. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que te pida dinero? ¿Antes de que te des cuenta de que solo te quiere de vuelta por seguridad económica?» «Suficiente». Leandro se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. «No voy a escuchar esto». «Entonces escucha esto». Sofía también se levantó, su voz alzándose peligrosamente. «Si no vuelves a Madrid conmigo mañana, disuelvo la sociedad. Todos los clientes, todos los proyectos, todo el dinero que hemos invertido juntos, lo pierdes todo». «Es una amenaza». «Es la realidad», respondió fríamente. «Soy una mujer de negocios, Leandro. No voy a mantener una sociedad con alguien que no está comprometido al 100%. Leandro la miró fijamente, viendo por primera vez a Sofía tal como era realmente. Una mujer brillante y exitosa, pero también despiadada y posesiva. «¿Sabes qué, Sofía? Disuelve la sociedad. Quédate con todo». «¿Estás loco?» Su máscara de control se resquebrajó por primera vez. «¿Vas a tirar por la borda 5 años de trabajo por una fantasía romántica?» «Voy a tirar por la borda 5 años de trabajo por lo único que realmente importa», respondió él, sintiendo una libertad extraña al pronunciar las palabras. «Por mi familia». Sofía lo miró como si acabara de anunciar que se iba a la luna. «Te vas a arrepentir, Leandro. Cuando se te acabe el dinero, cuando se te acabe la novedad de jugar al papá, cuando Marisol se canse de tus crisis existenciales, vas a acordarte de esta conversación». «Puede ser», admitió él, «pero al menos me voy a acostar cada noche sabiendo que elegí el amor por encima del miedo». Salió del hotel con las piernas temblando, pero con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Al caminar por la playa hacia el apartamento de Marisol, se dio cuenta de que acababa de quemar todos los puentes hacia su antigua vida. Cuando llegó al apartamento, encontró a Marisol y Nicolás preparando la cena.
Su hijo corrió hacia él como siempre, pero Marisol lo miró con ojos interrogantes. «¿Cómo fue?», preguntó suavemente. «Acabo de perder mi empresa, la mayoría de mis ahorros y, probablemente, mi reputación profesional», respondió Leandro, abrazando a Nicolás. «Pero nunca me he sentido más libre en mi vida». Marisol se acercó lentamente, estudiando su expresión. «¿Estás seguro de lo que has hecho?». Leandro la miró a los ojos, después miró a Nicolás, que los observaba a ambos con curiosidad infantil. «Completamente seguro», respondió. «Por primera vez en mi vida estoy completamente seguro». Sofía Ríos llegó a Valencia como un huracán vestido de diseñador. Su taxi se detuvo frente al Hotel Las Arenas, justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la playa de la Malvarrosa, tiñendo el cielo de tonos dorados que contrastaban dramáticamente con su humor negro. Llevaba un traje sastre gris perla que gritaba poder y dinero, tacones que repiqueteaban como balas contra el pavimento y una expresión que podría congelar el Mediterráneo. A sus 42 años, Sofía era una mujer que había construido su vida sobre el control absoluto de cada variable, y Leandro Mendizábal acababa de convertirse en la variable más impredecible de su ecuación perfecta. Mientras ella se registraba en el hotel, Leandro paseaba nerviosamente por el atelier de Marisol. Había decidido contarle todo sobre su sociedad con Sofía, sobre los proyectos que habían construido juntos, sobre el dinero que estaba arriesgando al quedarse en Valencia. «Trabajamos juntos desde hace 5 años», explicaba mientras Marisol pintaba, aparentemente concentrada en un lienzo donde estaba creando un jardín de girasoles. «Ella maneja la parte financiera y comercial. Yo me encargo del diseño y la creatividad». «¿Y algo más?», preguntó Marisol sin levantar la vista de su pintura, pero Leandro notó cómo se tensaban sus hombros. «¿Qué quieres decir?». «Leandro, soy una mujer. Reconozco el tono de voz de otra mujer cuando habla de un hombre que considera suyo». Él se detuvo en seco. Durante años había negado que existiera algo más que una relación profesional con Sofía, pero era cierto que ella había dejado entrever en múltiples ocasiones que esperaba algo más. «Nunca pasó nada entre nosotros», dijo finalmente. «Pero tienes razón. Ella quería que pasara». Marisol dejó el pincel sobre la paleta y se giró para mirarlo directamente. «¿Y tú?». «Yo estaba demasiado ocupado trabajando para olvidarte como para darme cuenta de lo que ella esperaba». La honestidad brutal de la respuesta tocó algo profundo en Marisol. Se limpió las manos en su delantal y se acercó a él. «¿Qué va a pasar cuando ella llegue mañana?». «No lo sé», admitió Leandro, «pero sé que no voy a cambiar de opinión. Mi lugar está aquí, con ustedes». El encuentro estaba programado para las 3 de la tarde en el hotel de Sofía. Leandro llegó puntual, con la camisa impecable pero las manos temblando ligeramente. La encontró en la terraza del bar, con vista al mar, bebiendo un martini y revisando documentos, como si estuviera en su oficina de Madrid. «Llegas tarde», dijo sin mirarlo, aunque su reloj marcaba exactamente las 3. «Llego a tiempo, Sofía». «Para los estándares valencianos, tal vez», respondió con acidez. «Siéntate, tenemos que hablar». Leandro se sentó frente a ella, notando cómo varios huéspedes del hotel los miraban discretamente. Sofía tenía esa presencia magnética que atraía miradas, pero también había algo depredador en la forma en que observaba a Leandro. «¿Sabes cuánto dinero has perdido en estas 2 semanas?», comenzó, deslizando una carpeta hacia él. «El cliente de Singapur se fue con los arquitectos de Barcelona. El proyecto de los condominios de lujo en Marbella canceló el contrato. Y hay 3 clientes más que están considerando romper sus acuerdos contigo». Leandro abrió la carpeta y sintió cómo se le hundía el estómago. Los números eran devastadores. «¿Puedo conseguir otros proyectos? ¿Desde Valencia?». Sofía se rió amargamente. «Leandro, esto no es un juego. Hemos construido una reputación internacional. Tenemos empleados que dependen de nosotros. No puedes simplemente decidir que quieres jugar a la familia feliz y destruir todo lo que hemos trabajado». «No estoy jugando a nada», respondió él, intentando mantener la calma. «He tomado una decisión sobre mi vida». «¿Tu vida?». Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz pero intensificando su tono. «¿O la vida de una mujer que te abandonó hace 7 años y ahora te manipula con un niño?». Las palabras de Sofía cayeron como bofetadas. Leandro sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. «Cuidado, Sofía». «¿Cuidado con qué? ¿Con decir la verdad?».
Sus ojos brillaron con malicia. Investigué un poco sobre tu pequeña familia valenciana. Marisol Santander, artista sin éxito, madre soltera, con deudas hasta el cuello. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que te pida dinero? Antes de que te des cuenta de que solo te quiere de vuelta por seguridad económica. Suficiente. Leandro se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. No voy a escuchar esto. Entonces escucha esto. Sofía también se levantó, su voz alzándose peligrosamente. Si no vuelves a Madrid conmigo mañana, disuelvo la sociedad. Todos los clientes, todos los proyectos, todo el dinero que hemos invertido juntos. Lo pierdes todo. ¿Es una amenaza? Es la realidad, respondió fríamente. Soy una mujer de negocios, Leandro. No voy a mantener una sociedad con alguien que no está comprometido al 100%. Leandro la miró fijamente, viendo por primera vez a Sofía tal como era realmente. Una mujer brillante y exitosa, pero también despiadada y posesiva. ¿Sabes qué, Sofía? Disuelve la sociedad. Quédate con todo. ¿Estás loco? Su máscara de control se resquebrajó por primera vez. ¿Vas a tirar por la borda 5 años de trabajo por una fantasía romántica? Voy a tirar por la borda 5 años de trabajo por lo único que realmente importa, respondió él, sintiendo una libertad extraña al pronunciar las palabras. Por mi familia. Sofía lo miró como si acabara de anunciar que se iba a la luna. Te vas a arrepentir, Leandro. Cuando se te acabe el dinero, cuando se te acabe la novedad de jugar al papá, cuando Marisol se canse de tus crisis existenciales, vas a acordarte de esta conversación. Puede ser, admitió él, pero al menos me voy a acostar cada noche, sabiendo que elegí el amor por encima del miedo. Salió del hotel con las piernas temblando, pero con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Al caminar por la playa hacia el apartamento de Marisol, se dio cuenta de que acababa de quemar todos los puentes hacia su antigua vida. Cuando llegó al apartamento, encontró a Marisol y Nicolás preparando la cena. Su hijo corrió hacia él como siempre, pero Marisol lo miró con ojos interrogantes. «¿Cómo fue?», preguntó suavemente. «Acabo de perder mi empresa, la mayoría de mis ahorros y, probablemente, mi reputación profesional», respondió Leandro, abrazando a Nicolás. «Pero nunca me he sentido más libre en mi vida». Marisol se acercó lentamente, estudiando su expresión. «¿Estás seguro de lo que has hecho?». Leandro la miró a los ojos, después miró a Nicolás, que los observaba a ambos con curiosidad infantil. «Completamente seguro», respondió. «Por primera vez en mi vida estoy completamente seguro». El 15 de julio llegó con un cielo despejado y una brisa marina que se colaba por las ventanas abiertas del apartamento. Era el 8º cumpleaños de Nicolás, pero el primero en el que tendría a su padre presente. Marisol se había despertado antes del amanecer, nerviosa y emocionada a la vez, como si ella misma fuera la que cumplía años. Leandro apareció a las 7 de la mañana, con una caja enorme bajo el brazo y una sonrisa que rivalizaba con el sol valenciano. Durante la última semana, había estado trabajando en secreto en el regalo perfecto para su hijo, algo que compensara los 7 cumpleaños perdidos. «¡Papá!», gritó Nicolás lanzándose a sus brazos antes incluso de ver qué había en la caja. «Ya cumplí 8 años. Feliz cumpleaños, campeón», murmuró Leandro, abrazándolo con una intensidad que sorprendió a Marisol. Había algo diferente en él desde el encuentro con Sofía, una paz que no había visto antes. La fiesta comenzó en el apartamento, pero Leandro tenía otros planes. Después del desayuno especial con tortitas y chocolate que había preparado Marisol, anunció la primera sorpresa. «Vamos a un lugar especial», dijo misteriosamente. Los 3 juntos. Los llevó hasta el edificio abandonado en Ruzafa, pero cuando llegaron, Marisol se quedó sin aliento. Durante la última semana, Leandro había estado trabajando incansablemente con un pequeño equipo de obreros amigos suyos. La planta baja había sido completamente limpiada y acondicionada. Había una gran pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Nicolás», colgada entre las vigas del techo, globos de colores por todas partes, y en el centro del espacio, la sorpresa más grande. «¡Un castillo!», gritó Nicolás, corriendo hacia la estructura de madera que Leandro había construido con sus propias manos. No era solo un castillo de juegos, era una réplica exacta del dragón del mural de Marisol, pero en 3 dimensiones, con toboganes, escaleras secretas y pequeños escondites donde los niños podían jugar. Cada detalle estaba perfectamente trabajado,
desde las escamas talladas hasta los ojos dorados que brillaban con la luz que se filtraba por los ventanales. «Leandro», susurró Marisol, sin poder creer lo que veía. «¿Cuándo hiciste todo esto?» «Las madrugadas son muy productivas cuando tienes una buena motivación», respondió él, observando cómo Nicolás exploraba cada rincón de su castillo dragón. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando comenzaron a llegar los invitados. Leandro había contactado a Carmen de la escuela, quien había organizado que vinieran algunos compañeros de clase de Nicolás con sus padres. También había invitado a doña Esperanza, la vecina del apartamento, que siempre había sido como una abuela para el niño, y a varios de los artistas locales que conocían a Marisol del mercado. Por primera vez en 8 años, Nicolás tenía una fiesta de cumpleaños con una comunidad real, no solo con su madre intentando compensar la ausencia de otros. «Mira, mamá», gritó Nicolás desde lo alto del castillo. «Puedo ver toda Valencia desde aquí». Efectivamente, desde la altura del castillo y a través de los grandes ventanales, se podía ver una panorámica impresionante de la ciudad. Las torres de la catedral, el Miguelete, los tejados naranjas del casco histórico y a lo lejos el azul brillante del Mediterráneo. «Es como si fuera el rey de la ciudad», murmuró una de las madres impresionada por la vista. «Es el rey de mi mundo», respondió Leandro sin pensar, y sus palabras llegaron hasta Marisol, quien sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. La tarde transcurrió entre risas, juegos y el mejor pastel de chocolate que había hecho la pastelería central. Pero el momento más emotivo llegó cuando Nicolás pidió silencio para hacer un discurso, como había visto hacer a los adultos en las películas. «Quiero decir algo», anunció desde su castillo con toda la seriedad que puede tener un niño de 8 años. «Este es el mejor cumpleaños de mi vida, porque por fin tengo una familia completa. Mamá, gracias por cuidarme siempre. Y papá», se detuvo, buscando las palabras correctas, «gracias por volver a casa». El silencio que siguió fue cargado de emoción. Algunos de los adultos se limpiaron discretamente las lágrimas, y Marisol tuvo que voltear para que nadie viera cómo lloraba. Cuando los invitados se fueron y el sol comenzó a ponerse, los tres se quedaron solos en el espacio que ya empezaba a sentirse como su refugio. Nicolás se había quedado dormido en uno de los escondites del castillo, agotado por la emoción del día. «Ha sido perfecto», murmuró Marisol, recostándose contra una de las columnas restauradas. «¿En serio?», preguntó Leandro sentándose a su lado. «Porque yo he estado nervioso todo el día, esperando que algo saliera mal». «Nada podía salir mal. Has hecho realidad todos sus sueños de niño en un solo día». Leandro la miró de perfil, observando cómo la luz dorada del atardecer acariciaba sus facciones. «¿Y los tuyos?», preguntó suavemente. «¿He hecho realidad alguno de tus sueños?». Marisol se giró para mirarlo, y por primera vez en semanas no había defensas en sus ojos, no había miedo, no había reservas. «Me has devuelto el sueño que creía haber perdido para siempre», susurró. «El sueño de que podíamos ser una familia real, Marisol». Comenzó él, pero ella lo interrumpió poniendo un dedo sobre sus labios. «Sé que todavía tenemos muchas cosas que resolver. Sé que no va a ser fácil, pero hoy, viendo a Nicolás tan feliz, viendo cómo has transformado este lugar, me has demostrado que cuando realmente quieres algo, eres capaz de mover montañas». Leandro tomó su mano y la llevó hasta sus labios, besando suavemente sus nudillos manchados de pintura. «¿Sabes qué es lo que más quiero en el mundo?», murmuró contra su piel. «¿Qué?». «Despertar cada mañana durante los próximos 80 años, sabiendo que tengo una segunda oportunidad contigo, que tengo la oportunidad de ser el hombre que siempre debí haber sido para ti y para Nicolás». Marisol cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se abría completamente por primera vez en años. «Entonces no la desperdicies», susurró. «Esta vez no la desperdicies». Cuando se besaron con el castillo de dragón de su hijo como testigo y las luces de Valencia empezando a brillar a sus pies, ambos supieron que habían encontrado el camino de vuelta, no solo el uno al otro, sino a las personas que siempre habían sido destinados a ser una familia. 3 meses después del cumpleaños de Nicolás, el proyecto del Centro Comunitario de Arte y Arquitectura comenzaba a tomar forma real, pero también los problemas. La realidad había resultado más compleja que los sueños románticos que habían alimentado durante las tardes de planificación.
Leandro estaba en el edificio desde las 6 de la mañana, revisando presupuestos que parecían crecer cada día. Sin los contactos y la infraestructura de su antigua empresa, cada paso era una batalla. Los materiales costaban más de lo esperado, los permisos municipales se retrasaban, y lo que debía haber sido un proyecto de 6 meses se extendía indefinidamente. «Buenos días, cariño». Marisol llegó con café y una sonrisa que intentaba ocultar su propia preocupación. Llevaba 2 semanas trabajando hasta muy tarde en un mural comisionado para un hotel, intentando aportar dinero extra al proyecto común. «Los números no cuadran, Mari», murmuró Leandro, señalando los papeles esparcidos sobre una mesa improvisada. «Necesitamos 15.000 euros más solo para terminar esta fase. ¿Y si pedimos un préstamo al banco?» «Ya intenté. Sin la sociedad con Sofía, sin proyectos actuales, soy un riesgo crediticio. Los bancos no confían en arquitectos autónomos con sueños comunitarios». Marisol se sentó a su lado, observando la frustración en sus ojos. Durante estos meses habían sido más felices que nunca como familia, pero la presión económica comenzaba a hacer mella en ambos. «¿Te arrepientes?», preguntó suavemente, «de haber dejado Madrid, de haber perdido todo por nosotros». Leandro la miró con sorpresa genuina. «Jamás. Pero me siento como si les hubiera prometido un castillo y solo pudiera ofrecerles ruinas». En ese momento llegó Nicolás corriendo desde el patio, donde había estado dibujando con tizas de colores en el suelo. «Papá, mamá, vengan a ver lo que hice». Los tres salieron al patio trasero del edificio, donde Nicolás había creado un mural improvisado en el suelo. Con tizas había dibujado un mapa de Valencia, pero con toques fantásticos. Dragones volando sobre la ciudad de las artes y las ciencias, sirenas en el puerto y familias de palitos tomadas de la mano por toda la ciudad. «Es Valencia mágica», explicó orgulloso, «donde todos los sueños se pueden cumplir si trabajas muy duro». Las palabras inocentes de su hijo tocaron algo profundo en Leandro. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. «Mari, ¿y si lo estamos enfocando mal? ¿Qué quieres decir? Hemos estado pensando como un negocio tradicional, pero ¿y si pensamos como una comunidad real? ¿Y si en lugar de buscar inversores externos, buscamos socios locales?» Esa tarde, convocaron a una reunión en el edificio. Carmen de la escuela trajo a varios padres interesados. Doña Esperanza invitó a comerciantes del barrio. Los artistas que habían conocido a Marisol en el mercado llegaron con curiosidad y entusiasmo. Leandro presentó una propuesta diferente. En lugar de ser solo un centro de arte, sería un verdadero espacio comunitario. Los padres podrían dejar a sus hijos en talleres mientras trabajaban. Los comerciantes locales tendrían espacios para exposiciones. Los artistas veteranos enseñarían a los jóvenes. Cada miembro de la comunidad aportaría según sus posibilidades: dinero, tiempo, habilidades o materiales. «Es hermoso en teoría», dijo Miguel Herrera, dueño de una carpintería cercana. «Pero ¿quién garantiza que funcione? ¿Quién se hace responsable si fracasa?» «Yo», respondió Leandro sin dudar. «Me hago responsable. Este es mi hogar ahora, mi familia está aquí, mi futuro está aquí. Si fracasa, fracaso con él». La honestidad de Leandro generó un silencio reflexivo. Después, uno a uno, los vecinos comenzaron a comprometerse. Miguel ofreció hacer toda la carpintería a precio de costo. Ana Ruiz, profesora de música jubilada, se ofreció para dar clases de guitarra. Los Martínez, que tenían una tienda de materiales de construcción, prometieron descuentos especiales. Cuando la reunión terminó, tenían promesas por valor de casi 10.000 euros en servicios y materiales, además de 3.000 euros en efectivo. «No es suficiente todavía», murmuró Marisol mientras recogían. «Pero es un comienzo real», respondió Leandro. «Es una base sólida». Esa noche, mientras cenaban en el apartamento, Nicolás hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. «Papá, mamá, ¿por qué no se casan?» Marisol casi se atraganta con el agua y Leandro dejó caer el tenedor. «Cariño, el matrimonio es algo complicado para los adultos», comenzó Marisol. «No parece complicado», interrumpió Nicolás con lógica infantil. «Se quieren, viven juntos, son mi papá y mi mamá. ¿Qué más necesitan?». La pregunta flotó en el aire como una revelación. Durante meses habían estado reconstruyendo su relación, su familia, su futuro profesional, pero habían evitado cuidadosamente hablar del compromiso formal.
¿Tú quieres que nos casemos?, preguntó Leandro suavemente. Sí, y quiero estar en la boda, y quiero usar traje, y quiero que sea en nuestro edificio cuando esté terminado. Marisol y Leandro se miraron por encima de la cabeza de su hijo, viendo en los ojos del otro la misma mezcla de nerviosismo y esperanza. ¿Qué opinas, mamá?, preguntó Nicolás. ¿Quieres casarte con papá? Marisol sintió cómo se le aceleraba el corazón. Durante 7 años había fantaseado con este momento, pero había aprendido a no esperarlo. Ahora, cuando finalmente llegaba, la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Yo, comenzó, pero fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era Carmen, y sonaba alterada. Mari, enciende las noticias. Tienes que ver esto. Con el corazón en la garganta, Marisol encendió la televisión. En la pantalla apareció una imagen del edificio donde estaban construyendo su sueño, pero rodeado de coches de policía y cinta amarilla. Breaking news: clausurado edificio en Ruzafa por irregularidades en los permisos de construcción. El Ayuntamiento de Valencia investiga posibles infracciones urbanísticas. El mundo se detuvo. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que habían soñado, se desmoronaba en tiempo real frente a sus ojos. Nicolás los miró con confusión, sin entender por qué sus padres se habían puesto tan pálidos de repente. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz pequeña. ¿Ya no vamos a tener nuestro edificio mágico? Leandro y Marisol se miraron, viendo en los ojos del otro el reflejo de sus propios miedos. Habían apostado todo a este sueño, y ahora parecía que lo habían perdido todo antes incluso de comenzar realmente. La madrugada del día siguiente, encontró a Leandro caminando solo por las calles vacías de Valencia, dirigiéndose hacia el edificio clausurado. Las cintas policiales ondeaban como banderas de rendición en la brisa marina, y los sellos oficiales en las puertas parecían burlarse de todos sus sueños. Se sentó en los escalones de entrada, con la cabeza entre las manos, sintiéndose más perdido que nunca. Durante las últimas horas, había revisado una y otra vez todos los documentos, buscando el error que había llevado a esta catástrofe. El problema era simple pero devastador. El anterior propietario no había actualizado los permisos de uso comercial del edificio y ahora el ayuntamiento exigía una serie de modificaciones estructurales que costarían una fortuna. ¿Se puede saber qué haces aquí a las 6 de la mañana? La voz de Marisol lo sacó de sus pensamientos. Ella se acercaba cargando 2 cafés para llevar y una bolsa de ensaimadas de la panadería que abría más temprano en el barrio. No podía dormir, murmuró él. Seguía dándole vueltas, buscando una solución que no existe. Marisol se sentó a su lado en los escalones, entregándole uno de los cafés. ¿Sabes qué estaba pensando anoche después de que te fueras? Que te has enamorado del hombre más irresponsable de España. Estaba pensando en la primera vez que me llevaste a ver este edificio, continuó ella, ignorando su autocompasión. Me dijiste que las mejores cosas se construían sobre ruinas, ¿recuerdas? Eso era antes de saber que las ruinas podían hundirse completamente. Marisol lo miró fijamente, con esa determinación que había aprendido durante 7 años de criar sola a un hijo. Leandro Mendizábal Torres, me has devuelto la fe en los sueños imposibles. Me has demostrado que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Has hecho que nuestro hijo crea en los milagros. ¿Y ahora me vas a decir que te rindes por unos papeles burocráticos? No es solo eso, Mari, es todo. Los permisos, el dinero, las modificaciones estructurales. ¿Es demasiado? ¿Para nosotros solos? Sí. ¿Para la comunidad que creamos? No lo creo. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, doña Esperanza apareció al final de la calle, caminando con su bastón y llevando una bandeja cubierta con un paño. «Buenos días, tortolitos», dijo con una sonrisa. «Traje magdalenas caseras. Pensé que necesitarían azúcar para el cerebro. Doña Esperanza, ¿qué hace aquí tan temprano? Lo mismo que ustedes, supongo. Pensar en soluciones en lugar de llorar sobre problemas». Se sentó con ellos en los escalones, y pronto comenzaron a llegar otros vecinos. Miguel con herramientas y planos que había estado estudiando toda la noche. Carmen con una carpeta llena de ideas para programas educativos alternativos. Ana Ruiz con su guitarra, porque según ella, la música ayuda a pensar mejor. En una hora, los escalones del edificio clausurado se habían convertido en una asamblea improvisada de vecinos decididos a no rendirse. «He estado revisando las regulaciones municipales», dijo Carmen.
Si modificamos el proyecto para que sea oficialmente un centro educativo comunitario sin ánimo de lucro, las exigencias estructurales se reducen considerablemente. Y yo conozco a un concejal de urbanismo, añadió Miguel. Es primo de mi mujer. Dice que si presentamos el proyecto como una iniciativa de regeneración urbana del barrio, podríamos acceder a subvenciones europeas. ¿Subvenciones europeas?, preguntó Leandro, sintiendo una chispa de esperanza. Para proyectos de cohesión social y revitalización de centros históricos, explicó doña Esperanza, sorprendiendo a todos con su conocimiento. ¿Qué creían? ¿Que llevo 80 años viviendo aquí sin aprender nada sobre cómo funciona esta ciudad? Durante las siguientes horas, el grupo trabajó como un equipo perfectamente coordinado. Ana llamó a sus contactos en la Consejería de Cultura. Miguel comenzó a replantear los planos para cumplir con las nuevas especificaciones. Carmen redactó una propuesta educativa que convertía el proyecto en una escuela experimental de arte y arquitectura para niños y adultos. Leandro observaba todo con asombro creciente. Durante años había trabajado solo o con socios puramente comerciales, pero esto era diferente. Era una comunidad real luchando por un sueño compartido. Marisol, murmuró, acercándose a ella mientras los demás debatían los detalles técnicos. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Ahora, en medio de todo este caos? Especialmente ahora, en medio de todo este caos. Leandro se arrodilló en los escalones del edificio, frente a la mujer que había amado durante la mitad de su vida, rodeado de vecinos que se habían convertido en familia, con las cintas policiales ondeando al viento, como si fueran decoraciones de una fiesta surreal. Marisol Santander Ruiz, dijo, su voz temblando ligeramente. No tengo anillo, no tengo dinero, no tengo ni siquiera la certeza de que este proyecto vaya a funcionar, pero tengo algo que nunca tuve antes, la certeza absoluta de que quiero pasar el resto de mi vida construyendo sueños contigo. El ruido de la asamblea se detuvo gradualmente, hasta que solo se escuchó el sonido de la fuente cercana y los latidos acelerados del corazón de Marisol. ¿Me das la oportunidad de ser tu esposo, el padre que Nicolás merece, y el hombre que siempre debía haber sido para ustedes? Marisol lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pasando inconscientemente el dedo por su collar de cerámica azul una última vez antes de responder. Sí, susurró, y después más fuerte. Sí, 1000 veces sí. El aplauso espontáneo de los vecinos resonó por toda la calle, y doña Esperanza gritó, «¡Por fin!», con tanto entusiasmo que despertó a las palomas de la plaza cercana. 6 meses después, el Centro Comunitario de Arte y Arquitectura, Casa de 3 pisos, abrió oficialmente sus puertas. El nombre había sido idea de Nicolás, en honor al dibujo que le había regalado a su padre el primer día que se conocieron. La boda se celebró en el patio central del edificio restaurado, bajo un cielo valenciano que parecía pintado especialmente para la ocasión. Nicolás fue el portador de anillos, orgulloso con su traje pequeño y su corbata azul, que hacía juego con los ojos de su padre. Cuando el juez les preguntó por los votos, Leandro tomó las manos de Marisol y habló desde el corazón. «Prometo amarte no solo en los días perfectos, sino especialmente en los días difíciles. Prometo construir contigo no solo edificios y proyectos, sino una vida que valga la pena ser vivida. Y prometo no volver a huir nunca más, porque finalmente entendí que el hogar no es un lugar donde llegas, sino las personas con las que eliges quedarte». Marisol respondió con lágrimas en los ojos, pero voz firme. «Prometo seguir creyendo en los sueños imposibles, porque tú me enseñaste que los milagros existen cuando tienes el valor de luchar por ellos. Prometo ser tu compañera en esta aventura loca de crear una vida juntos. Y prometo recordarte siempre que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que encuentra la manera de reconstruirse más fuerte». Cuando se besaron, sellando una promesa que había tardado 8 años en cumplirse, Nicolás gritó desde la primera fila, «Ya somos oficialmente una familia de verdad». El edificio que una vez había estado en ruinas, ahora bullía de vida. En la planta baja, niños de todas las edades creaban murales coloridos. En el primer piso, jóvenes arquitectos trabajaban en proyectos comunitarios. En el segundo piso, Marisol tenía su atelier definitivo, con ventanales enormes que dejaban entrar toda la luz del Mediterráneo. Y en la azotea, convertida en un jardín urbano que toda la comunidad cuidaba juntas, había una pequeña placa de cerámica
que Nicolás había hecho en su primera clase de alfarería. Aquí vive la familia Mendizábal Santander, casa de 3 pisos, como siempre soñamos. Esa noche, mientras Valencia dormía bajo las estrellas y los sonidos de la ciudad se convertían en una sinfonía suave, Leandro abrazó a su esposa en la cama, que ahora compartían oficialmente, escuchando la respiración tranquila de Nicolás en la habitación de al lado. ¿Te arrepientes de algo?, murmuró Marisol contra su pecho. Solo de haber tardado tanto en darme cuenta de que la felicidad estaba aquí esperándome, respondió él, besando su cabello que olía a flores de azahar. ¿Tú? De nada, absolutamente de nada, porque cada lágrima que lloré, cada noche que pasé sola, cada momento difícil, todo valió la pena para llegar exactamente aquí. Y mientras el aroma de las flores de azahar se colaba por la ventana abierta, mezclándose con el sonido lejano de las guitarras flamencas que alguien tocaba en una terraza cercana, los 3 miembros de la familia Mendizábal Santander durmieron profundamente, sabiendo que finalmente estaban exactamente donde siempre habían debido estar, juntos, en casa, construyendo cada día el milagro de una familia que había renacido de las ruinas de los sueños rotos para convertirse en algo más hermoso de lo que jamás habían imaginado. Valencia, primavera de 2030. El café matutino en la terraza del centro comunitario, casa de 3 pisos, se había convertido en una tradición sagrada para Leandro y Marisol. Desde allí, mientras el sol se alzaba sobre los tejados naranjas de Valencia, podían observar cómo su sueño había crecido más allá de lo que jamás imaginaron. «Mamá, papá, ¿ya están listos?». La voz de Nicolás, ahora de 13 años, y con una estatura que ya rivalizaba con la de su padre, llegó desde el interior del edificio. «Sofía ya está aquí para la entrevista». Marisol sonrió al escuchar el nombre. No la Sofía Ríos de Madrid, sino Sofía Herrera, la hija de Miguel el carpintero, que ahora trabajaba como periodista para el diario local y había venido a hacer un reportaje sobre el 5º aniversario del centro. «Ya vamos, cariño», respondió Leandro, tomando la mano de su esposa. «¿Lista para contar nuestra historia una vez más?». «Nuestra historia nunca se vuelve aburrida de contar», murmuró Marisol, observando su anillo de matrimonio, un sencillo aro de plata que habían diseñado juntos en el taller de joyería del centro. Bajaron las escaleras tomados de la mano, pasando por los murales que ahora cubrían cada pared del edificio. Obras de arte creadas por niños, adolescentes, adultos mayores, inmigrantes que habían encontrado en el centro un lugar de pertenencia, familias que habían descubierto nuevas formas de conectar a través del arte. En la planta baja, la joven Sofía Herrera los esperaba con su cámara y su sonrisa profesional. A los 25 años, representaba la nueva generación de valencianos que había crecido viendo cómo proyectos como el suyo transformaban sus barrios. «Buenos días, señores Mendizábal Santander», dijo, usando el apellido compuesto que habían elegido al casarse. «¿Listos para hablar sobre cómo un edificio abandonado se convirtió en el corazón de Ruzafa?». Durante la siguiente hora, mientras Nicolás ayudaba con la iluminación y ocasionalmente interrumpía con comentarios divertidos, Leandro y Marisol contaron su historia. Pero ya no era solo la historia de un amor que se reencuentra, sino la crónica de cómo una comunidad puede transformarse cuando las personas deciden apostar por los sueños colectivos. «¿Cuál dirían que ha sido el mayor logro de estos 5 años?», preguntó Sofía mientras su cámara capturaba la luz dorada que se filtraba por los ventanales. Marisol y Leandro se miraron, comunicándose con esa telepatía que desarrollan las parejas que han enfrentado juntas tanto tormentas como celebraciones. «El mayor logro», respondió Marisol lentamente, «no ha sido el centro en sí mismo, sino descubrir que cuando construyes algo desde el amor, inevitablemente creas un espacio donde otros también pueden encontrar el suyo. Para mí», añadió Leandro, «ha sido aprender que el éxito no se mide en cifras o reconocimientos internacionales, sino en la cantidad de veces que puedes llegar a casa y sentir que estás exactamente donde perteneces». Nicolás, que había estado organizando cables con la seriedad de un profesional, levantó la cabeza súbitamente. «¿Puedo decir algo para la entrevista?». «Por supuesto, Nicolás. Cuéntanos tu perspectiva». El adolescente se acercó a sus padres y por un momento Sofía pudo capturar en su lente la imagen de una familia que había crecido junta, no solo en número, sino en profundidad. «Yo creo que lo más importante de todo esto»,
dijo Nicolás con la sabiduría que a veces tienen los hijos que han visto a sus padres luchar por sus sueños. Es que mis padres me enseñaron que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad, y que la familia no es solo las personas con las que naces, sino también las que eliges tener cerca. Sus palabras resonaron en el espacio lleno de luz, y Marisol tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas de orgullo. Después de la entrevista, mientras Sofía recogía su equipo, llegó una visita inesperada. Carmen, ahora directora del programa educativo del centro, apareció acompañada de una mujer elegante de unos 50 años. Leandro, Marisol, quiero presentarles a Isabella Rossi, arquitecta de Milán. Ha venido específicamente para conocer el proyecto. La mujer italiana se acercó con ojos brillantes de admiración. He leído sobre su trabajo en varias publicaciones europeas, dijo en un español con acento musical. En Italia estamos intentando replicar modelos como el suyo. ¿Sería posible que vinieran a Milán como consultores para un proyecto similar? Leandro sintió una punzada familiar, el eco de los días en que las oportunidades internacionales lo llamaban con promesas de fama y fortuna, pero esta vez, en lugar de emoción, sintió una tranquilidad profunda. Señora Rossi, nos sentimos muy honrados por su propuesta, respondió rodeando con su brazo la cintura de Marisol. Pero nuestro trabajo está aquí. Sin embargo, estaríamos encantados de recibirla las veces que necesite para compartir todo lo que hemos aprendido. La sabiduría no se guarda, se comparte. Isabella sonrió con comprensión. Entiendo perfectamente. Es admirable encontrar personas que han descubierto dónde pertenecen realmente. Esa tarde, después de que todos los visitantes se fueran, la familia Mendizábal Santander subió a la azotea de su edificio. El jardín urbano que habían plantado 5 años atrás se había convertido en un pequeño oasis verde en medio de la ciudad. Tomates cherry crecían junto a la lavanda. Los girasoles que Marisol había plantado en honor a su tatuaje se alzaban orgullosos hacia el cielo, y las plantas aromáticas llenaban el aire con fragancias que competían dulcemente con las flores de azahar que llegaban desde los balcones cercanos. Nicolás se había ido a estudiar con amigos, dejando a sus padres solos con el atardecer valenciano, pintando el cielo de naranjas y rosas. ¿Sabes qué estaba pensando durante la entrevista?, murmuró Marisol, recostándose contra el pecho de Leandro, mientras observaban cómo Valencia se preparaba para la noche. ¿Qué? Que hace 5 años, cuando te vi por primera vez en el mercado después de tantos años, jamás imaginé que terminaríamos aquí. No solo juntos, sino completos. Leandro besó su cabello, respirando ese aroma a flores de azahar que siempre la acompañaba. ¿Completos? Sí, como personas, como pareja, como familia, como si finalmente hubiéramos encontrado todas las piezas del rompecabezas que éramos. En la distancia, las campanas de la catedral marcaron las 8 de la tarde, y los sonidos de Valencia llegaron hasta ellos como una sinfonía familiar. Risas de niños jugando en las plazas, conversaciones de vecinos en los balcones, el rumor constante de una ciudad que vive y respira con la intensidad del Mediterráneo. Leandro, murmuró Marisol después de un largo silencio. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no te hubieras bajado de ese avión hace 5 años? Todos los días, respondió él honestamente, y todos los días agradezco haber sido lo suficientemente valiente para elegir el amor por encima del miedo. ¿Y ahora? ¿Tienes miedo de algo? Leandro reflexionó por un momento, observando las luces que comenzaban a encenderse por toda Valencia. Su Valencia, la ciudad que había aprendido a amar no como turista nostálgico, sino como habitante comprometido. Mi único miedo ahora es no tener suficiente tiempo para amar todo lo que quiero amar, no tener suficientes años para ver crecer a Nicolás, para envejecer contigo, para ver crecer este proyecto hasta donde puede llegar. Marisol se giró en sus brazos para mirarlo a los ojos, esos ojos que habían visto dolor y esperanza, pérdida y reencuentro, dudas y certezas absolutas. Entonces no perdamos ni un día, susurró, ni una hora, ni un minuto de esta vida que construimos juntos. Se besaron mientras Valencia se extendía a sus pies como un mar de luces y promesas, mientras el aroma de las flores de azahar se mezclaba con el de la lavanda de su jardín, mientras el futuro se abría ante ellos no como una interrogante, sino como una certeza. Habían encontrado el camino a casa, y esta vez, para siempre.
Fin si fueras Marisol y descubrieras después de 7 años que el amor de tu vida ha vuelto a la ciudad, pero sin saber de la existencia del hijo de ambos, ¿le darías una segunda oportunidad o protegerías tu corazón y el de tu hijo de la posibilidad de una nueva decepción? Y si fueras Leandro, ¿podrías abandonar una carrera exitosa internacional para empezar de cero por la familia que nunca supiste que tenías? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.